Hola, hola, buenas noches. Por favor, me confirman si me pueden escuchar, si me pueden ver. Buenas noches, sí se logra apreciar y escuchar con claridad. Sí, listo. Muchas gracias. Un gusto. A ver, por favor, recuerden tener sus micrófonos apagados para que no hayan interrupciones. Recuerden tener sus micrófonos apagados. Ok, gracias. Es un placer estar acá con cada uno de ustedes el día de hoy. Yo soy Pedro Reina, y soy la persona que va a estar a cargo de la sesión hoy día. Ah, Ya me voy a ir presentando más adelante también, pues soy psicólogo, les cuento. Tengo algunos años ya de experiencia en el tema de reclutamiento y selección, y ya en promedio claro, en promedio ya 10 años de experiencia laboral en temas de selección. He tenido la oportunidad de estar laborando en diferentes empresas, diferentes sectores. Entonces, hemos hecho desde el proceso de reclutamiento, es decir, desde sentarte a ver el perfil de puesto con tu cliente externo, y hemos llegado hasta el costeo, los presupuestos, las proyecciones anuales del área de selección. Es decir, hemos hecho toda la línea de carrera en el área de selección. Entonces, algo podemos transmitir el día de hoy con conocimiento práctico, con ejemplos, con casos del día a día. Por otro lado, también eh, he podido formarme, tengo una maestría en Administración y Negocios, tengo una maestría en el extranjero que la llevé de forma presencial, algunos cursos a nivel nacional, cursos a nivel internacional. Entonces, digamos que algo hemos ido recopilando también en la parte académica. Bien, a grandes rasgos, eso es un poquito de mi experiencia. Estuve una temporada en el sector público. El sector público es otra historia completamente diferente al sector privado, ¿sí? Pero ahí estamos. Al día de hoy tengo una empresa que me dedico a brindar bienes y servicios para diferentes empresas, instituciones, etcétera. Y algo hacemos también por las redes sociales. Bien, algo hacemos. Vamos a ver, ya están silenciados. Muy bien. Algo hacemos por las redes sociales. Siempre buscamos el poder compartir conocimiento con una cuenta de TikTok donde no salgo bailando por si acaso, pero tenemos una cuenta que creo que sí está llegando a un número de personas importante, ¿no? En Instagram y bueno, algunas otras cositas que venimos haciendo ya en el camino. Entonces, ese es un poquito de mí, ¿sí? Ese es un poquito de mí. Es importante que conozcan siempre quién es la persona que tienen del otro lado, pero así como yo ya me presenté, me gustaría también conocerlos a ustedes, de forma puntual, de forma concisa, ¿no? Sus nombres, por favor, voluntarios. Yo sé que acá todos son voluntarios, todos quieren participar, yo lo sé. Nombres, ok, empezamos contigo, Bianca. Si estás trabajando o si estás estudiando, y dónde, y cuáles son tus expectativas el día de hoy. Cuéntanos, por favor, Bianca. Hola, mi nombre es Bianca Noblecilla Tom. Actualmente soy practicante del último ciclo de la carrera de psicología. Estoy haciendo mis prácticas en el área organizacional. Me parece un área muy bonita porque es muy diferente a lo educativo y a lo clínico. Está enfocado Ujú. en el bienestar y la satisfacción del trabajador, del colaborador. Actualmente te sigo por redes y muchas de tus pequeñas fotos que tú compartes los realizo con mis docentes y eso me ha dado el beneficio de un agradecimiento por parte de los docentes, de mi jefe inmediata y también de la directora. Me han manifestado que realizo muy bien las actividades, las charlas, las dinámicas, que son muy integradoras y muy interactivas con los docentes.
El día de hoy sí quisiera aprender un poco más de lo que es selección, dado que mi futuro está enfocado en lo organizacional y quisiera aprender. No es por nada, pero eres un ejemplo y estoy muy agradecida con tu aprendizaje que brindas por redes sociales. Gracias. Muchísimas gracias, Bianca. Me dejaste sin palabras, me dejaste sin palabras, gracias, gracias por eso. Cuéntame, ¿en dónde estudias? En la Universidad César Vallejo, filial Piura. Vallejo Piura. Ok, ok, está súper bien. Un gusto, Bianca, y una vez más te agradezco por lo comentado. Carlos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, profesor Pedro Reina. Recuerdo que lo vi en una bueno, en una jornada organizacional organizada por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Quedé encantado con su Mm, exposición. Y justo vino que iba a dar un tema relacionado al Aspen Center. Y también estoy en el área organizacional, estoy en la Universidad de Cerro Vallejo, hago mis prácticas actualmente en el área de bienestar de personal de salud y siempre encantado, ¿no? De escucharlo y a lo mejor llevarme a un aprendizaje muy enriquecicati- enriquecedor. enriquecedor para mi persona. Siempre hay algo nuevo que aprender y encantado de escucharlo. Gracias. Genial, Carlos. Un gusto, muchísimas gracias. Bienvenido a esta sesión, a este taller que tenemos. Mira, qué interesante lo que has mencionado, y es que has dicho algo que yo lo practico personalmente y que me ha llevado a tener buenos resultados, y es el estar en constante aprendizaje. Yo me considero un aprendiz perpetuo, un aprendiz para siempre. Yo me considero así. Pese a que sí, efectivamente, dicto clases en la universidad, en más de una universidad, he dictado clases de pregrado, he dictado clases de posgrado, pero yo me sigo considerando siempre un aprendiz. ¿Por qué? Porque yo soy un fiel creyente que siempre tenemos algo que aprender de todos. Estoy completamente seguro de eso. Y eso, vuelvo y repito, me ha traído buenos resultados. ¿Por qué? Porque el prestar atención y captar las ideas, muchas veces nosotros decimos, no, pero lo que yo pienso no es tan importante. No, no, es que todo es importante, ¿no? Porque muchas de esas ideas a mí me han llevado a mejorar mis procedimientos, a mí me han llevado a mejorar mis dinámicas, a mejorar mi trabajo, a hacer mucho más eficiente mis labores, de justamente muchas veces de las personas que están a mi entorno, a mi alrededor. Entonces me parece súper bien lo que mencionas, Carlos. Bienvenido, muchas gracias. Adriano se presenta. Adriano, no, no es Adriano. O sea, está bajo la cuenta de Adriano, ¿ok? Pero es Joel. Joel Canales se presenta y dice que él realiza voluntariados. Es estudiante de la carrera de psicología y su expectativa es aprender mediante los conocimientos y experiencias que le pueda transmitir. Bien, Adriano, escribo por este medio porque no tengo audio, no te preocupes. Espero poder estar a la altura de sus expectativas. Espero poder estar a la altura de sus expectativas, ¿ok? No, y no sé si hay una persona más, quizás, una persona más. ¿Alguien más que desee presentarse? Carlos, por favor, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Linares, soy estudiante de psicología de la UCB Chimbote y en esta oportunidad me encuentro ya realizando mis prácticas profesionales en el área de psicología organizacional, justamente, ¿no? Dentro de recursos humanos. Y nada, siempre es adquirir todas las experiencias y todo lo que nos puedan contar y siempre las nuevas innovaciones que pueden ir apareciendo, ¿no? Con el tiempo, más que todo. Gracias. Lo máximo, Carlos, gracias a ti. Un gusto, bienvenido. A ver, el tema del día de hoy, ¿cuál es? Assessment Center, herramientas para el Assessment Center. Antes de entrar a tallar en todo lo que es el Assessment Center y sacar las diapositivas y demás, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué es un Assessment Center? ¿Qué significan las palabras Assessment Center? Muchas veces hablamos, yo hago Assessment Center, yo he aprendido a hacer un Assessment Center.
Pero cuando nos vamos a lo más básico, porque tenemos que partir desde lo más básico, para empezar a desarrollar el conocimiento tenemos que saber qué significan las palabras Assessment Center. ¿Alguien se anima? Centro de evaluación. Luz, ¿cómo estás, Luz? Qué gusto. Qué gusto saludarte, encontrarte por acá. Así es, Assessment Center significa centro de evaluación. Correcto, correcto. Entonces, vamos ahora sí a proyectar. Hay muchas herramientas de selección de personal. Bien, tenemos desde las más conocidas, como es una entrevista STAR, entrevista en base a competencias. Tenemos el Assessment Center, que es un conjunto de dinámicas situacionales en un ambiente específico, en un ambiente controlado, que te permiten evaluar competencias también. Tenemos los roleplay como herramienta de selección de personal. Los roleplay, los juegos de roles, donde el evaluador interactúa con el evaluado, con el candidato, y le pone situaciones. ¿Para qué? Para hacerlo pisar, coloquialmente hablando, el palito al candidato. Es decir, lo hace estar en situaciones de estrés, en situaciones de tensión, para ver cómo reacciona el candidato, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con el roleplay. Y ya tenemos después otro tipo de evaluaciones que nos ayudan a seleccionar a la gente. Tenemos las evaluaciones psicométricas. Hay muchas plataformas al día de hoy que tienen eh, este compendio de evaluaciones. Y, por ejemplo, las más conocidas, ¿cuáles son? Tenemos un Evaluatest, tenemos un evaluar.com, tenemos varias, ¿ok? Por otro lado, tenemos inteligencia artificial, que ya está inmersa también en la parte de las herramientas de la selección de personal. Aquí en Perú hay empresas que hacen procesos de selección con inteligencia artificial, sí. Sí. Las empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Están adquiriendo herramientas de afuera, de otros países. ¿Ok? Aquí en el Perú tenemos herramientas propias también, se han desarrollado. Hay una que es la más conocida, no podemos mencionar el nombre, pero es una de color amarillito con anaranjado, que es propia, que labora con una bolsa de empleo. Eso es lo máximo que les puedo dar de alcance. Es una herramienta propia de acá, de Perú. Personalmente no satisface mis expectativas, no es lo que yo espero en una herramienta con inteligencia artificial. Pero bueno, hay muchas formas de hacer procesos de selección al día de hoy. Eh, Ahora, si bien es cierto, hoy día vamos a hablar específicamente de lo que es la selección de personal enfocada en un assessment center, ¿okay? En los procesos y las herramientas de assessment center. Esto no quiere decir que descartemos el resto de herramientas que hay. Primer punto. Segundo punto. Hay que tener en cuenta que nosotros debemos de adaptar nuestros procesos con las herramientas que tenemos. Es decir, si yo tengo, imaginemos, 10 herramientas que me ayudan a hacer mi proceso de reclutamiento, evaluación y selección de personas. 10 herramientas. ¿Estas 10 herramientas yo las voy a aplicar para todos los puestos? No, no se puede, es una locura. ¿Sí? ¿Por qué les digo que no se puede? ¿Por qué les digo que es una locura? Porque eso te lleva a procesos ineficientes. Y cuando hablamos de eficiencia o ineficiencia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a dos conceptos fundamentales y son los pilares en el tema de gestión en empresa. ¿Ok? La eficiencia se traduce como el ahorro de tiempo y de dinero. Es decir, tú vas a alcanzar tus metas, tú vas a alcanzar tus objetivos ahorrando tiempo y ahorrando dinero. Lo que tú hacías en 10 días, eficientemente, ahora ya no lo haces en 10, ahora lo haces en 8. Lo que tú hacías en 10 días gastando 1000 soles, por darte cualquier número, ahora ya no lo haces en 10 días con 1000, ahora lo haces en 8 con 900.
por ejemplo. Entonces, ¿qué decimos? Hemos hecho eficiencias, hemos utilizado herramientas propicias que nos ayudan a reducir tiempos y a reducir dinero. Entonces, los Assessment Center, bien, o la herramienta de Assessment Center es una herramienta que ya la vamos a ir viendo de ahora en adelante, que tenemos que saber en qué puestos o para qué puestos aplicar. ¿Ok? Es una herramienta muy interesante. Pero ¿qué significa? Ya sabemos que es centro de evaluación. Ya sabemos que es centro de evaluación, pero ¿qué significa esto? ¿No? Es una evaluación situacional, como acá nos dice. ¿Por qué situacional? Porque es un método, es una herramienta que mide en base a situaciones específicas, en base a casos específicos, ¿ok? Donde mediante diversas dinámicas de interacción, ojo, dinámicas de interacción, pretenden evaluar las competencias o las habilidades de los candidatos en un escenario específico. Entonces, ¿qué significa Assessment Center? Ya sabemos la palabra. Assessment Center, centro de evaluación. Un centro de evaluación, un espacio de evaluación, en la cual tú como evaluador, ¿qué es lo que vas a hacer? Les vas a dar dinámicas a tus candidatos. ¿Con qué fin? Con el fin que interactúen entre ellos y posteriormente tú los puedas evaluar. Tú puedas evaluar sus competencias. Bien, ese es el Assessment Center, ese es el significado propio de Assessment Center. ¿Qué más tenemos? Simulación de casos reales para predecir comportamientos futuros. En psicología y específicamente en lo que es la gestión de competencias te dice lo siguiente. Y ojo con esto. Te dice, comportamientos pasados predicen comportamientos futuros. Ojo con este dato. Comportamientos pasados predicen comportamientos futuros. ¿Ok? En otras palabras, lo que tú has hecho antes, probablemente lo puedas hacer después también. Y esto aplica para procesos de selección y también para la vida. Así que te lo dejo ahí, encima de la mesa. ¿Listo? Seguimos. Un Assessment Center está compuesto por, uno, moderador. El moderador es la persona que dirige el Assessment Center. Es la persona que lleva el Assessment Center. Tenemos adicionalmente al moderador, tenemos a los observadores, que muchas veces son observadores y evaluadores en paralelo. ¿Ok? ¿Quiénes son ellos? Son personas que no participan de forma activa del assessment, sin embargo están en el mismo espacio, porque este es un espacio controlado donde tú como moderador vas a definir quiénes son las personas que están adentro y quiénes no. Es decir, tú no puedes hacer un assessment center donde hay personas que están entrando y saliendo de un ambiente. No puedes, no se puede. No te olvides, son espacios controlados. ¿Ok? Espacios controlados. Entonces, tú como moderador vas a tener a tus participantes que deben ser máximo 8. Ahora te explico el porqué. Y tus observadores y evaluadores que van a estar a un costado, ellos no van a decir nada. Lo único que hacen es estar sentados tranquilitos a un costado. Nada más. Pero, ok, están observando, pero ¿qué más hacen? Ellos tienen unas hojas de registro. En psicología se utilizan mucho las hojas de registros comportamentales, que se utilizan para diferentes áreas de la psicología, para psicología clínica, para psicología educativa, deportiva, social y también organizacional. Y en la parte organizacional tenemos las hojas
de observación en donde tú empiezas a marcar los comportamientos observables de tus candidatos o de los candidatos que están ahí. Y los empiezas a puntuar. ¿Y cómo se hace, Pedro, todo esto? Ya lo vamos a ver ahora, ¿sí? Poco a poco. Adicionalmente, tenemos a los participantes. ¿Por qué les digo que tienen que ser máximo 8? Esto no lo digo yo, esto lo dice la teoría. Pero adicionalmente, la práctica, la experiencia también me hace reforzar esto. Un assessment center es, como ya le hemos dicho, es un método, es una herramienta donde tú evalúas a grupos de personas. Por lo general, un assessment center puede demorar 2 horas, hora y media a 2 horas es el tiempo promedio, el tiempo aproximado que demora un assessment center. De hora y media a 2 horas. ¿Listo? Si tú elevas de 8 a 10 personas, el tiempo se eleva. Si tú cambias los tiempos, la gente va a estar mucho más cansada, mucho más agotada, tus participantes. Y como se eleva ese tiempo, su desempeño va a ser menor. Punto 1. Punto 2. Importante también, al igual que el punto 1, es que como hay más gente, va a ser mucho más complicado también que los observadores, que los evaluadores puedan tomar apuntes de los participantes. Entonces entendemos que trabajémoslo, mira, no con menos de 4 ni con más de 8. Pedro, ¿por qué no puedo hacer un assessment center con menos de 4? Porque lo que tú buscas con el assessment center es que la gente se interrelacione, que tú veas y puedas evaluar sus competencias. Eso es lo que tú tienes que ver. A ver, los micrófonos. Creo que ya se apagaron. Ya. Listo. Entonces lo que tú tienes que hacer, ¿qué cosa es? Vuelvo y repito. Que no tengas menos de 4 ni más de 8. Para que la gente se interrelacione bien. Con menos de 4 ya no es efectivo un assessment center. No es recomendable. No es recomendable. 5, 6, 7, 8. Por lo general siempre es con números pares, sin embargo, a veces tú citas a 8 personas y no te llegan 8, te llegan 7, te llegan 6, te llegan 5, que es muy frecuente, y las personas que están en selección de personal me darán la razón. El porcentaje de deserción en una en una etapa de evaluación para puestos operativos, para puestos comerciales y demás, es en promedio del 50-40% de deserción. Es decir, de cada 10 que tú citas, solamente te llegan 5 o 6 para puestos operativos, para puestos de entrada. Las personas que están en selección y que ya tienen experiencia quizás me podrán dar la razón. Cuando ya vamos subiendo un poquito más, cuando ya vamos a puestos tácticos, a puestos estratégicos, y es donde hablamos de jefaturas y gerencias, los porcentajes de deserción son cada vez menores. Pero mientras tenemos puestos más operativos, tenemos mayores porcentajes de deserción a entrevistas o a evaluaciones como lo que son assessment. Bien, adicionalmente también tenemos las fases. Todos los assessment centers más o menos tienen las mismas fases. Bien. Presentación, dinámica cuerpo y cierre con un roleplay. Más o menos todas tienen la misma fase. Hay diferentes formas de hacer una presentación. Acá a continuación vamos a ver unas cuantas. Bien, para poder hacerlo de forma virtual o de forma presencial. Antes, les cuento que antes de pandemia, nosotros éramos o hacíamos siempre evaluaciones presenciales de Assessment Center. En ese tiempo tenía un equipo
Era un equipo no tan grande, era un equipo como de 15 personas a cargo a nivel nacional, 15, 16 personas a cargo, más o menos a nivel nacional. Entonces todos hacían assessment center presenciales. Les hablo del 2018, 2019, 2020, 2017 en adelante, todo ese tiempo. Llega la pandemia y cambia todo. Entonces dijimos, ya, ahora hacemos entrevistas virtuales, pero ¿podremos hacer assessment center virtuales? Dijimos, en primer lugar. Entonces, ¿qué hicimos? Nos sentamos digamos que los responsables de las áreas, porque éramos diferentes áreas, nos sentamos y dijimos, a ver, hay que testear, hay que intentar. Probemos, lo testeamos para ver qué tal nos va y lo podemos implantar o quizás si no. A ver, ¿de quién es el micrófono? Roxana, ten cuidado con tu micrófono, por favor. Ya está. De igual forma, Roxana, te comento que tu cámara está encendida, ten cuidado. Ya. Bueno, estábamos en... Ya está. En que íbamos a intentar a ver qué tal nos iban con los assessment virtuales. No los habíamos hecho. Ojo, les hablo 2020. Empezamos pandemia. ¿Qué hacemos? Intentemos. Empezamos a crear dinámicas virtuales. Empezamos a buscar herramientas. Y claro, pasaba cada mes y salían más herramientas, más herramientas, más herramientas. Se hacían más visibles. Las herramientas que ya habían se hacían más visibles. Y después, claro, ya para junio, les hablo después de 3 meses, porque ni bien pasó este tema de la pandemia, nosotros no podíamos parar. Nosotros teníamos que seguir. Si bien es cierto, bajó el porcentaje de contratación, pero igual teníamos que seguir haciendo los procesos, ¿no? ¿Y esto a qué llevó? A que nos adaptemos. Y así sea virtual o así sea presencial, tenemos siempre las mismas fases. Presentación, caso y dinámica, caso de cierre o roleplay. Más o menos siempre son las mismas fases. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, por favor, de lo que estamos conversando? ¿Dudas, preguntas, consultas? Todo claro. Listo, seguimos entonces. Seguimos. El Assessment Center, dentro del proceso de selección, ¿te sirve para qué? Para que tú puedas tomar decisiones. Ya vamos a verlas, Víctor, ahora. Vamos a ver un poquito de eso. Vamos a ver un poquito de eso. Te sirve para tomar decisiones. Un Assessment Center lo puedes utilizar para procesos externos en evaluación o procesos internos en evaluación de personal. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso externo y un proceso interno? En que cuando tú haces un proceso externo, bien, es que tú traes a candidatos de fuera de la empresa. Candidatos que no están en la empresa, que no laboran en la empresa, son candidatos externos a la empresa. Tú los traes y los evalúas. Pero tenemos también a los candidatos internos. A los candidatos internos. ¿Quiénes son los candidatos internos? Son los candidatos que trabajan en la empresa y que van a pasar procesos de evaluación. ¿Para qué? Para un nuevo puesto de trabajo. Pedro, ¿y pueden haber procesos mixtos? Claro que sí. Muchas veces, y yo he pasado como candidato procesos mixtos, en donde teníamos a personas que venían de afuera de la empresa, del corporativo, y nosotros que éramos parte del corporativo. Y teníamos este tipo de evaluaciones también. O sea, nosotros
los que trabajamos en selección también llevábamos proceso de selección, porque es parte del negocio, ¿no? Pero es interesante. Que tenemos, en ocasiones se realizan assessment centers como parte del proceso de selección o también para definir quiénes son los candidatos aptos para la posición. ¿Eso qué quiere decir? Que un proceso de selección o un proceso de evaluación de personal, mejor dicho, tú puedes tener, imagínate, en la primera etapa, una etapa de entrevista, en la segunda un assessment, en la tercera una entrevista final. Y tienes 3 etapas: entrevista inicial, assessment, entrevista final. Modelo 1. Modelo 2. Assessment center inicial, entrevista y entrevista final. Assessment center, entrevista inicial, entrevista final. Entonces ya modificamos la estructura. Modelo 3. Puede que tengas un assessment center y una sola entrevista. Modelo 4. Assessment center inicial, assessment center final y nada más. Y no hay entrevistas. No, no hay entrevistas. Solamente assessment. Y aquí quiero llegar con esto. Cada empresa customiza sus procesos evaluativos. Cada empresa adapta sus procesos evaluativos. ¿A qué? A sus necesidades, a sus puestos, a su tipo de puesto, los adapta. Entonces, no siempre para todos los puestos vas a tener la misma metodología de evaluación. No, es una locura. No somos eficientes. Esa palabra tiene que estar acá, en ustedes, la eficiencia. Ustedes tienen que ser y tener procesos eficientes. No se olviden. Y tenemos que avanzar, si no el tiempo ya no nos da. El moderador y los observadores, ¿qué dicen? Analizan las capacidades, las competencias, las habilidades de cada participante. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de ver, con el fin de identificar si es que el candidato cumple o no con las competencias que el puesto requiere. Y lo calificas. Bien, y lo calificas. Ahora, vamos a ver aquí, tenemos que avanzar porque si no el tiempo nos va a ganar. Les voy a proyectar algo más, algo ya un poquito más práctico. Teníamos que iniciar con un poco de teoría, pero ahora vamos con algo más práctico. Miren. Este de acá es un modelo que creamos para una empresa. Le he quitado todo el branding, ¿no? Puesto, perdón, ¿qué pasó? Ya está. Puesto, acá nosotros ponemos cuál es el puesto, ¿no? Ponemos el nombre del puesto, quizá lo podemos brandear con el logo de la empresa y demás. Y los saludas a tus candidatos. Bienvenidos, mi nombre es Pedro Reina y bienvenidos al Assessment Center del puesto asesor ejecutivo, qué sé yo, practicante, asistente, analista, X, de la empresa X. Ok. Hay que tomar en cuenta, por favor, las siguientes consideraciones que son sumamente importantes. ¿Qué cosa? Necesitamos que tu cámara se encuentre prendida en todo momento. Bien. Estas son las condiciones que sí o sí deben de tener tus candidatos. Ahora, para esto, tú cuando cites a tu candidato a un assessment center, tienes que decirle, tienes que tener cámara, tienes que tener audio. ¿Ok? 2, le recordamos que la participación constante es indispensable. Hay que indicarles siempre a los candidatos, porque los candidatos, muchas veces necesitan reforzar ese lado de la empleabilidad, ¿no? Entonces necesitan mejorar esa parte. Entonces hay que decirles que la participación constante es indispensable. Recuerden utilizar audífonos para mejorar la comunicación. De preferencia, si no, no hay problema, pero que se pueda escuchar y se pueda oír bien, ¿no? Y hablar bien.
Y esperamos verlos brillar a cada uno de ustedes en este proceso. ¿Ok? ¿Y qué viene? La parte de la presentación. Tienes 30 segundos para presentarte. Luego de los 30 segundos, escoge una palabra y argumenta cómo te relacionas o te identificas tú con esta palabra. Muy bien. Ahora sí, ¿quién desea empezar? Para solicitar tu turno puedes apretar o puedes levantar la mano. Tú pones las indicaciones que gustes. ¿Quién desea empezar? Pedro desea empezar. Muy bien, yo levanté la mano. Muy bien, puse ahí mi manito arriba. Y tengo 30 segundos. Si se dan cuenta, son cortas las presentaciones. Termino de hacer mi presentación y ojo, todo tiene que ser cronometrado. Tú tienes que utilizar tu cronómetro. Al comienzo cuesta un poco, después te adaptas. Tienes que utilizar tu cronómetro. Entonces, 30 segundos para esto. Imagínate que llegan los 30 segundos y Pedro sigue hablando. Quizás si le puedes dar 5 más y nada más. Pedro, disculpa, se te acabó el tiempo. Muchas gracias. ¿Y qué más nos dice acá? Que tienes que buscar una palabra. Entonces tú le dices, ok, elige una palabra acá. Perseverancia. ¿Cómo te relacionas tú, cómo te identificas tú, Pedro, con la perseverancia? Y lo ves el candidato que está pensando. Y sale la idea. Bien. Muy bien. ¿Con quién continuamos? Con Lilian. Muy bien, Lilian. Ahora es tu turno. Después con Carlos, con Roxana, etcétera, etcétera. Y seguimos. ¿Sí? Es importante, uno, cuidar los tiempos. Dos, es importante que todos mantengan sus cámaras prendidas. ¿Qué pasa si un candidato la apaga? Tú le dices, disculpa, Pedro, ¿qué pasó? No te vemos, por favor, ¿podrías prender tu cámara? Porque tú necesitas observar a tus candidatos, siempre. Pese a que haya otra persona hablando, tú necesitas observarlos a todos. Por eso también hay otras personas que te apoyan, los observadores. ¿Listo? Esto es una dinámica de presentación. Otra, para conocerte mejor. Se dan cuenta que tenemos algunas cuantas, ¿no? Ahora, ¿qué competencias estamos midiendo con esta primera dinámica? Ustedes díganme, ¿qué competencias estamos midiendo con esta primera dinámica? ¿Alguien se anima? ¿Qué competencias medimos con esta dinámica? ¿Nadie? Uno, la comunicación. Así es, tal cual. Comunicación. ¿Por qué? Porque tú vas a ver la persona cómo se comunica, cómo es su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal. Uno. Dos, la fluidez, la facilidad de palabra. Indiscutiblemente también es importante eso. Con esta, porque se relaciona. ¿Qué mides tú con estas palabras? Y tú le dices, ok, elige una y cuéntanos cómo te relacionas tú con esta capacidad de respuesta, inmediatez, agilidad mental. No necesariamente medimos habilidades sociales aquí, porque las habilidades sociales más se llevan al tema de la interrelación y tampoco estamos muy enfocados en el tema de liderazgo. Bien. Vamos a la siguiente, pero está súper bien. Acá que nos dice, tienes 2 minutos para escribir 5 cualidades de ti, cualidades de cada uno, con la consigna yo soy. Yo soy responsable. Yo soy 5, en 2 minutos.
Y posteriormente los voy a separar en salas de 2 personas. Pedro, ¿y qué pasa si pues tengo un grupo disparejo? En sala de 3 personas. Tendrás un grupo con una sala de 3. Y los acomodas. Y ya está. En esa sala tienen 2 minutos más para que cada uno establezca una venta de sí mismo. Cada uno se va a vender. Bien. Y al regresar, ustedes van a presentar a su compañero en un minuto. ¿Quién participa para ser el colaborador del mes? Deben convencernos que él es el colaborador del mes ahora. Muy bien. ¿Dudas, consultas, preguntas? Ninguna. Empecemos. ¿Para qué creen que nos sirve esta dinámica? ¿Para qué creen que nos sirve esta dinámica? Persuasión, autoconocimiento. ¿Qué más? Trabajo en equipo, comunicación, relaciones. Bien. ¿Qué más? Si se dan cuenta, son varias. Son varias. Negociación. Ahí nos alejamos un poquito. Uno, sí, autoconocimiento. Dos, ya empezamos con el tema de las habilidades sociales, con la interrelación. Ya empezamos ahí, con ese tema de la interrelación. ¿Sí? Empezamos a trabajar también en equipo, porque después cada uno va a tener que reforzar tal y tal y tal con el otro. Sí. Entonces se dan cuenta que poco a poco, dependiendo de lo que tú quieras evaluar, vas haciendo tus propias dinámicas. Coordinación en equipo, Lilian, tal cual. Y ahora, pasamos, ya cambiamos, ¿no? ¿Qué piensas de? En la empresa, siempre contigo, algo ocurre. Juan trabaja aquí desde hace más de 5 años. Esta es una dinámica cuerpo. Ya pasamos, dejamos la parte de presentación. Ahora nos vamos ¿a dónde? A la dinámica cuerpo. En el tiempo de estar ahí se ha destacado por el orden y productividad que tiene. Es un excelente trabajador. Sin embargo, muchos clientes se quejan de él por su trato áspero y poco cortés. En el último mes han llegado 3 quejas sobre la actitud de Juan y su forma de tratar a quienes, a los clientes. Hoy en día el banco tiene una gran disyuntiva. Juan es un gran trabajador, pero tiene una gran debilidad en su atención a los clientes. El trabajo de Juan requiere de ambas habilidades. ¿Qué acciones debe tomar la empresa sobre el caso de Juan? Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? La consigna. Los voy a separar en 2 salas. Imagínense, son 8 participantes, 4, 4. En estas salas tendrán 8 minutos para establecer un plan de acción para Juan. Después, cuando regresen, cada uno presentará su propuesta y sus argumentos, 4 minutos que tenga cada uno para hacer su presentación. Y se le van a realizar algunas preguntas. ¿Ok? Que tenemos acá una dinámica cuerpo. Una dinámica corta, pequeña, pero que tiene información de valor. Tú les presentas, les explicas y los mandas a los grupos. ¿Con qué fin tú los mandas a los grupos? Que empiecen a interrelacionarse. Aquí, en estos grupos, ¿qué competencias vas a medir? Los leo. Resolución de conflictos, de problemas, ¿qué más? Coordinación en equipo, empatía, comunicación, manejo de emociones, comunicación, trabajo en equipo. Acá ya vemos liderazgo. Claro, acá ya la vemos, ¿no? Entonces, el evaluador
Y los observadores entran a los grupos, monitorean el avance, salen y se van al otro grupo. Entran y salen, y van viendo cómo están todos. Y se van midiendo las competencias de cada uno de los participantes. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta, pregunta, inquietud, comentario, quizás, por favor? ¿O estamos bien, estamos claros? Nada, todo claro. Listo, seguimos. ¿Qué más? Continuamos con el Assessment Center, ¿ok? Otra más de presentación. Otra más de presentación. ¿Cuál sería lo que se trabajaría con el colaborador? ¿Cómo así? Regresamos al anterior. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lilian, por favor, si podrías explicarnos un poquito más. Ah, ya. Estás en el micro. Es que no termino de entender muy bien la pregunta. Porque tú me preguntas cuál sería lo que se trabajaría con el colaborador. O sea, estábamos hablando de Juan, hablamos de los candidatos. Por eso me perdí un poquito ahí. Ah, de Juan. Ah, otra cosa importante. No hay una respuesta cierta, no hay una respuesta cerrada, no hay una respuesta al caso, ¿ok? No hay una respuesta correcta al caso. Eso es lo interesante de un Assessment Center, que yo puedo decir, por ejemplo, votemos a Juan, y el otro grupo podrá decir, trabajamos con Juan, y lo capacitamos. Más que la misma respuesta propiamente dicha, lo que se evalúa es cómo tú puedes empezar a sustentar tus ideas, tu capacidad de comunicación, tu postura para solucionar problemas, enfrentar situaciones conflictivas. Todo eso se empieza a evaluar más que la misma respuesta. ¿Me dejo entender? Más que la misma respuesta se evalúa la forma en cómo tú expresas, la forma en cómo tú transmites lo que quieres decir y demás. Eso es lo que se evalúa, la competencia propiamente dicha, más que la parte de la respuesta como tal. ¿Sí? Este era un punto importante. Listo, continuamos entonces. Una vez más, vamos con otra presentación. ¿Sí? De acá le voy a dar un caso también, aparte. 30 segundos para presentarte. Luego completas la frase que la persona, el asistente, el consultor, el analista, quien sea, te proporcionará argumentando tu respuesta. Bien. Te presentas y después eliges una de las que están acá. Y no se deben de repetir. Otra consigna, no se repite. Lo que más reconocen los demás de mí es, y los vas a ver a los candidatos como si tuvieran un relojito acá, el taca, 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 mientras se ponen a pensar. Y algunos van a tener la respuesta en la punta de la lengua. Otros candidatos se van a quedar en el aire y van a decir, no sé, y se perdieron. ¿Ah? Entonces, es otra forma también de evaluar, porque tú evalúas desde la presentación, no te olvides. Vamos ahora sí, nos saltamos un poquito. Vamos ahora a ver un juego de roles. El juego de roles puede ser una dinámica fin. Tenemos la dinámica cuerpo, que ya la vimos, tenemos presentación, que ya vimos varias, y tenemos la parte de juego de roles. ¿Qué te dice? Atenderás a un cliente con diferentes características.
Y tras haberlo ayudado con su consulta, debes ofrecerle uno de los productos que el jurado escogerá para ti. El jurado, los observadores, ¿sí? Ahora te veremos en acción. Tienes tú 6 productos. Este es para una entidad financiera, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Que tú vas a atender a un cliente y después de que tú ya ayudaste a que se solucione su consulta, vas a venderle algo. ¿A quién? ¿Cómo hacemos el juego de roles? Imaginemos, yo soy el, eh, el candidato. Como yo soy el candidato, ¿yo quién vengo a ser? Yo vengo a ser la persona, el trabajador, que ya le solucioné la consulta y que ahora tengo que venderle algo. ¿A quién? A mi cliente. ¿Quién es el cliente? El evaluador, en este caso ustedes. Y ustedes deben de ponerse en este nuevo rol que van a adoptar. ¿Para qué? Para que hagan pisar el palito. ¿A quién? A su candidato, o sea, a mí. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Quedó clara esta parte? ¿Quedó clara esta parte? ¿Sí? ¿No? Ya, repetimos, Carlos, no te preocupes. Sí, claro que sí, yo, Fiorella. Fiorella y Jocelyn. Ya, a ver. En un juego de roles siempre tenemos 2 partes, el candidato y el evaluador. El candidato opta por una posición la cual va a dirigir el evaluador. En este caso que estamos escogiendo, en este juego de roles que estamos escogiendo, ustedes como evaluadores, ¿quiénes son? Son los clientes. En este caso, ustedes como evaluadores, ¿quiénes son? Son los clientes. El candidato, soy el que ya te ayudó a solucionar tu consulta, pero ahora yo te tengo que vender algo. ¿Por qué yo como candidato te tengo que vender algo? Porque yo soy el que está participando en la Assessment Center y tú, como evaluador, me tienes que medir mis competencias. Pero tú eres el que me vas a poner a mí en una situación de presión. ¿Con qué? Con este cliente. Tú vas a ser este cliente. Tú haces el juego de roles con tu candidato. Tú eres José, que tienes en promedio 30 años, trabajas en una oficina, estás fastidiado, bien, estás casado y digamos que tuviste un problema con una cuenta, ¿sí? Un problema X con una cuenta y tú te quejaste conmigo, me reclamaste, me increpaste y yo tengo que ayudarte a que estés tranquilo. Yo tengo que hacer que José esté bien, que José se sienta a gusto, solucionarle el problema y después, ¿qué más hago? Te vendo uno de los que tengo acá. Yo te vendo uno de los que tengo acá. ¿Quién elige estos productos? Los terminan eligiendo ustedes como evaluadores. Tú le dices, ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a vender una tarjeta de crédito. Ok, entonces yo como candidato tengo que dar mi mejor esfuerzo para tranquilizar a mi cliente José, que está incómodo, que está fastidiado, y después tengo que venderlo en tarjeta de crédito. ¿Es fácil? No, no es fácil, es complejo. Pero aquí entra el juego de roles. ¿Con qué fin se hace este juego de roles? Vuelvo y repito, para poner al candidato en situaciones de presión, en situaciones de tensión y saber cómo se desenvuelve.
saber cómo es este candidato cuando se siente muy presionado, cuando se siente atacado, cómo es. Yo, por ejemplo, yo he hecho juego de roles con mis candidatos y un candidato, y esto es algo que me quedó marcado, ¿sí? Esto es algo que me dejó marcado. Un candidato, estábamos éramos una mesa, conmigo éramos 10 personas más o menos, yo era el evaluador, tenía mi observadora y tenía mis 8 candidatos. Así estábamos distribuidos, en una oficina. Estos candidatos estaban postulando para gerentes. Estos candidatos estaban postulando para gerentes. Un gerente ya es una persona que debería tener las competencias desarrolladas, liderazgo, comunicación, solución de conflictos, tolerancia al estrés, enfoque en los resultados y y 200 competencias. Un gerente. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo como evaluador en un roleplay siempre soy muy incisivo. Y mucho más aún si es un puesto gerencial, ¿no? Tengo que hacer las cosas bien. Y en este caso, yo yo era una persona externa, me acuerdo, yo era un cliente. En este roleplay yo era un cliente X. Y ellos hacían el papel de gerente. No eran gerentes, pero ellos en el roleplay eran gerentes. Y yo era un cliente. ¿Y el roleplay en qué consistía? En que yo me acercaba y le decía, imagínense, ¿no? Señor Carlos, pero yo no entiendo cómo se hace esto. Ah, no te preocupes, Pedro. El señor Carlos me decía, no te preocupes, Pedro. Yo te voy a explicar y se hace así, 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 así. Yo, señor Carlos, pero no entiendo. Creo que no me he explicado bien porque no se puede. No, Pedro, tú tranquilo. Mira, yo esto. 3 veces. En la tercera lo vi ya medio, Pedro, pero te estoy diciendo, ¿no? Ya que las cosas son así. Dije, sigamos. Señor Carlos, creo que usted está explicándome mal, porque no se puede y tal. Lo que él hizo fue, estábamos en un escritorio sentados, levantó las manos, golpeó la mesa, me miró con una cara de cólera y me dijo que no entiendes a lo que yo tenía que mantener mi postura en el roleplay. Y le dije, disculpe, señor Carlos, pero no entiendo. Y después de que él tuvo esta reacción abrupta, esta reacción desenfrenada, él se apagó y dijo, disculpa. Y volvió a explicar, pero se apagó completamente. Y ya después le dije, ya sí entendí, le dije. Seguimos, continuamos con la otra persona, ¿no? Y entran y salen en el roleplay. ¿Ustedes qué dicen? ¿Este candidato quedó seleccionado o no quedó seleccionado? ¿Qué opinan? No quedó seleccionado. ¿Por qué no quedó seleccionado? Por su falta de control de emociones, por una reacción violenta. Porque si él ha reaccionado así, en un lugar donde él sabe que está siendo evaluado, donde él sabe que hay otras personas que lo están observando, donde él sabe que es una práctica y reacciona así, imagínense qué cosas más él podría hacer allá afuera en la calle con sus clientes. Es una desgracia esto, lo que él hizo. No quedó seleccionado. Así es. Entonces, en eso consisten los roleplay. En situaciones
específicas que te llevan aquí, a que tú puedas evaluar a tus candidatos, medir sus competencias y determinar si es que es un candidato apto o no apto. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, consulta, inquietud? Control de emociones, Samuel. Así es, así es, así es. La persona que quedó seleccionada, ¿cómo abordó el asunto? ¿Cómo fue? Ya. Quedaron seleccionados varios, me acuerdo, pero de los varios que quedaron seleccionados, el que más me gustó, estábamos en un escritorio, pues, ¿no? Con todo lo que implica estar en un escritorio en una oficina. La primera vez, la segunda vez, la tercera vez, nada. Yo vi que Elías le empezaba a picar la cabeza, empezaba a rascarse todo, y me dijo, dame un segundo. Me dijo, ¿sabes leer? Y yo, o sea, esa pregunta a mí me sacó de cuadro. Yo, no, yo soy el evaluador, yo soy el cliente antipático. Y me dijo, ¿sabes leer? Le dije, sí. Dijo, ya. O sea, mi respuesta fue automática, sí, le dije. Sacó una hoja, sacó un plumón y empezó a escribir y me dijo, mira, estos son los pasos. Toma, llévalo, te lo regalo. Y si a pesar de esto todavía tienes dudas, vienes y me preguntas. Yo me quedé, ok, gracias, todo bien, nos vemos, chao. O sea, ya, o sea, me dejó sin piso, me dejó sin piso. Sí, así fue, ok, gracias, nos vemos. Este, eso fue lo que más me impresionó, recuerdo. Entonces, este gerente entendió que te va a tocar este tipo de situaciones y que tú tienes que ver la mejor forma para poder abordarla. ¿Ah? Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta, pregunta? ¿Consultas, dudas, preguntas? ¿Usted opina que hacer el assessment center debe ser previamente dicho a los candidatos? Creo que en algunos casos no pasa eso. ¿Cómo así, Fiorella? Si nos podrías explicar un poquito más, algunos pueden cambiar sus comportamientos. O sea, tú sugieres que no se le diga al candidato que va a haber un assessment center, ¿sí? Ya. Ah, que sea tipo sorpresa. Oh, mira, te citamos a una evaluación, llegas y, oh, assessment center. Una cosa así. Ya. A ver, yo me dedico bueno, a varias cosas me dedico. Pero una de las cosas de las que me dedico es ayudar a que los candidatos afronten sus procesos de selección de manera exitosa y que queden seleccionados en un puesto de trabajo. Me dedico a eso. A que armar currículums, a que pasen entrevistas, a que pasen assessment centers. Hasta que queden seleccionados no los suelto. Una vez que los suelto es cuando quedan seleccionados en el puesto de trabajo. Ok, en eso consta parte de mis servicios que brindo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay candidatos que ya vienen preparados. No muchos, son muy preparados. Uno. Dos. ¿Sabes cuál es el tema? Que el candidato, y a ver, ustedes, yo, imaginemos, tenemos un grupo de WhatsApp, yo saco una convocatoria donde estoy buscando un practicante, un asistente, un analista y un jefe de selección. Busco los 4 puestos. Yo los mando a ustedes. Ustedes postulan. Cada uno de acuerdo a su nivel, a su puesto, a su experiencia, postulan a X puesto de los que yo he sacado. Ustedes. Porque siempre tenemos que partir de nosotros.
sabrían que van a ser evaluados para una posible contratación? ¿O jamás se les pasaría eso por la cabeza? Yo creo que sí. Yo creo que sí sabrían que van a ser evaluados. Ahora, obviamente, tú sabes que vas a ser evaluado. Sabes que vas a ser evaluado. ¿El candidato qué hace cuando sabe? A ver, el candidato muchas veces se prepara, muchas veces le da igual al candidato, porque es una realidad, a los candidatos muchas veces les da igual. Pero bueno, ahí medimos el interés también. Entonces, estás en un proceso de selección, vas a ser evaluado. El candidato se va a preparar, así tú le digas que tiene una entrevista, tiene un assessment, tiene una dinámica, tiene un rol, tiene lo que tenga, se va a preparar, si quiere realmente. Así no se lo digas. Si tú lo citas para algo, le tienes que decir, o sea, tú lo tienes que citar y el candidato va a saber que va a ser evaluado. Ahora, tú tienes que decirle que va a pasar al menos una evaluación que consta de 2 horas para que el candidato sepa. Porque imagínate tú que tú tienes una entrevista a las 6, te citan a una entrevista a las 6 y también estás postulando a tu trabajo y te citan a la otra entrevista a las 7:30 o a las 7, tú agendaste a las 7. 1 hora después, porque tú creías que media hora, 40 minutos sobre la entrevista, mientras coges tu taxi, llegas y tal, ya. Entras a las 6, son las 7, tienes tu otra entrevista y estás en un assessment center. ¿De qué corres el riesgo tú como evaluador? Que el candidato pare y te diga, ¿sabes qué? Discúlpame, tú no me has dicho que iba a ser tan largo, me retiro. Es un buen prospecto, es un buen candidato. ¿De quién es el error? Tuyo. Porque tú no le dijiste cuánto iba a ser el tiempo. Y el candidato que prefirió, bajo la incomodidad, se va al otro lugar. Tú tienes que ser transparente con tu candidato. Más sorpresa nos damos nosotros como evaluadores que los que le damos a los candidatos. Nosotros tenemos que ser transparentes con nuestros procesos de selección. ¿Ah? Esa es una recomendación. Es una recomendación. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Otro punto importante. Otro punto importante. Cada vez que tú hagas un roleplay, lo haces a solas con tu candidato. Quizás el observador también o los observadores también. Pero que no hayan otros candidatos. ¿Por qué? Porque los candidatos escuchan, miran, prestan atención y quieren copiarse. Entonces tú no le vas a dar ventaja al resto. ¿Qué es lo que tú haces? Sacas a todos de la sala y los haces ingresar uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Y una vez que ya está adentro, tú le dices, muy bien, Fiorella, tú vas a hacer, vamos a responder a este cliente, al cliente José. Yo voy a ser el cliente José contigo. Fiorella sale, entra Carlos. Muy bien, Carlos, ahora yo seré Lupe. Carlos sale, entra José. Muy bien, José, ahora yo seré Sara. ¿Por qué? Porque cuando el candidato que ya hizo el roleplay sale, afuera todos le preguntan, ¿y qué has hecho? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos. Y te va a decir, pues era una persona que tenía tantos años, que tenía este problema, tal y tal y tal y tal. Ya. Entonces yo ya escuché, yo entro preparado. Preparado. Hasta que llego adentro y me doy cuenta que ¡pum! Es otra cosa, es otro juego de roles. ¿Me dejo entender? ¿Ah? Libros o manuales que recomiende sobre dinámicas o roleplays. Mira, ¿cuál es mi sugerencia? Tú puedes googlear, y esto es sencillito. Tú puedes googlear dinámicas y te van a aparecer 253 dinámicas en la primera hoja de Google. Así. Pero, ¿cuál es el tema? Mi sugerencia, ¿a dónde va? A que tú crees tus propios casos de acuerdo a tu empresa.
Yo te puedo dar esto, y tú lo puedes utilizar de guía, pero mi sugerencia es que tú crees tus propios casos de acuerdo a la realidad de tu empresa. ¿Hay alguna certificación en universidades, por ejemplo, para realizar Assessment Center? Ah, sería mentirte, no tengo ese dato. No tengo ese dato. Si me pides como el nombre de una universidad específica, no, pero sí más sí. Acá sí se hace, ¿eh? Y acá sí sale. Es más, yo les sugiero que pregunten, que escriban. ¿Por qué? Porque CIMA sí tiene convenios con universidades, tiene convenios con colegios profesionales y demás, ¿no? Entonces, este es el lugar. Están en el lugar correcto, en el momento correcto. Muy bien, listo. ¿Alguna otra duda, pregunta, por favor? ¿Las certificaciones son válidas para postulaciones? Mira, acá hacemos ya una breve distinción. ¿En qué? Entre el sector público y el sector privado. El sector público te califica, hace más o menos como una puntuación para tu currículum. Imagínate. Y para profesores es lo mismo, para docentes universitarios es lo mismo. Si tu currículum tiene que tener un peso mínimo, un porcentaje de 50 puntos. Si tienes menos de 40, no pasas. Si tienes más de 60, eres sobresaliente y te pagan más. Por darte un ejemplo. Entonces, tú postulas. Igual pasa en el Estado. Tú postulas. ¿Tienes grado de maestría? Sí, ¿cuánto? 5 puntos. ¿Eres colegiado? Sí, ¿cuánto? Tantos puntos. ¿Tienes certificados? Sí, ¿cuánto? Tantos puntos. Certificados, pero ¿de qué tiempo? De los 5 últimos años en el sector público. ¿Sí? De los 5 últimos años en el sector público. Pedro, yo he hecho mi especialización de gestión humana, de administración y gestión humana, para que suene más creíble, de administración y gestión humana en Wharton School, de la Universidad de Pensilvania, en Wharton, la escuela de negocios. Una locura. En negocios es top, 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 negocios. Pero en el Estado no me la hacen valer porque ya desde hace 7 años. Es que esas son las reglas. Pero claro, tú te presentas con ese certificado o cualquier empresa y te van a contratar así. Entonces, ¿los certificados son válidos? Son válidos. Los certificados son válidos. Dependiendo de dónde postules, podrán ser más válidos, tendrán mayor validez, mayor peso, mayor porcentaje que otros. Sí, también. Claro que sí. ¿Sí, Carlos? ¿Alguien más? Tenemos unos cuantos minutos, aplica para público y privado. Por eso te digo, o sea, para el sector público te aplica, pero con 5 años de antigüedad. Para el sector privado no tienes tiempo de antigüedad, es decir, es de acuerdo al criterio de la empresa. Ahora, si por ejemplo tú tienes un certificado de logística y estás en gestión humana, no te sirve, pues, ¿no? Pues eso sí, tiene que ser siempre afines a. Dato no menor, es importante también hacer esta aclaración. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Les voy a enseñar un último casito. Les voy a enseñar un casito más. Y también de acá todo esto, todo lo van a tener ustedes, todo este material va a ser compartido solo para ustedes porque han estado acá y han estado muy atentos y esa es la parte más importante. Bien. Este es un grupo sumamente participativo. Me ha encantado este grupo. Estoy feliz. A ver, vamos a ver.
Ya. Miren esa estructura de Assessment Center. Acostumbrémonos todos a tener estructuras ya definidas, predefinidas, que las vamos a editar, las vamos a cambiar y las vamos a entregar. Muchas veces nosotros creemos que todos van a entender nuestras formas de evaluar y no es así. Si tú tienes que contratar a un asistente de operaciones y lo traes al gerente de operaciones para que esté en el Assessment Center, no te va a entender nada. Operaciones mineras, olvídate. Operaciones agrícolas, olvídate. Es chino para ellos lo que tú les estás diciendo. Es otra cosa. Entonces tú tienes que tener tu guía, que es esta. ¿Para qué? Para que tú se las entregues a tus evaluadores. Y antes de iniciar tu assessment, tú los capacitas a tus evaluadores. 10 minutos, más que suficiente. Y tú le dices, bueno, señores, buenos días. Ellos son los evaluadores, los tomadores de decisiones. Tú eres el moderador únicamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar acá. El día de hoy, como ustedes sabrán, vamos a evaluar el puesto de asistente del área de operaciones. Y les presento la estructura del Assessment Center. Les presento la estructura del Assessment Center. ¿Ok? ¿Qué puesto? El nombre del puesto. ¿Cuál es el objetivo del assessment? Evaluar la competencia de los participantes a fin de identificar la existencia de ta. ¿Qué vamos a evaluar? Estas competencias. ¿En qué niveles? En estos niveles. ¿Y esto qué es? Esta es la descripción de cada competencia. ¿Ok? Muy bien. Esto es como conocimiento general. No vamos a profundizar en estos momentos, en esta parte. Vamos a ir a los casos prácticos en los cuales vamos a identificar las competencias que estamos mencionando ahora mismo. ¿Ok? Listo. Esta es la descripción de tu assessment. Tienes tu etapa de bienvenida. Tienes tu dinámica cuerpo. No, perdón. Tienes tu bienvenida, tienes tu presentación. Esta es una dinámica de presentación. Tienes tu dinámica cuerpo. Dependiendo de qué tan extenso sea el grupo, puedes mandaros un pequeño break. Y después viene tu dinámica cierre. Y tu despedida. Entonces tú ya le das toda la información visualmente hablando a tus evaluadores para que ellos lo tengan y justamente tengan esta parte súper clara, súper sencilla. Bien, por cuestiones de tiempo, vamos a continuar, vamos a hacerlo rápido, ¿sí? Y acá tú tienes tu bienvenida, acá tú les vas a dar las indicaciones, ¿no? Acá tú le das las indicaciones, Arone, Ayala, Ruth, la parte del inicio, ¿cuál es la parte de inicio? ¿Esa parte? ¿Esa parte? ¿Sí? Continuamos porque no, ya el tiempo, estamos en contra del tiempo. Tú le dices a tus participantes qué cosa, que deben crear un aviso publicitario. Bien, un aviso publicitario para el periódico local ofreciendo sus servicios. En mesa tendrán diversos materiales para construcción del aviso. Cada uno después va a presentar su aviso, 3 minutos cada uno. Es decir, cada uno se va a poner en un periódico y se va a exponer. ¿Qué se necesita? Lapiceros, hojas, revistas, plumón, todo esto. Dinámica de presentación. Dinámica cuerpo. Los participantes realizan un caso de forma individual. ¿Por qué? Porque este caso tiene preguntas. Entonces, como tiene preguntas, lo haces de forma individual. Primero tú lo lees, lo analizas, ya está. Punto 2, después lo debates para ver las habilidades sociales que puedan tener. Si se ponen de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, si discuten quién lidera, quién lleva el tiempo, quién todo. Tú lo mides. Después, ¿qué pasa? Sustentan, hacen el sustento. Hay una persona que sustenta, se para, habla, recopiló todas las ideas y lo menciona. Y después se hace también, ¿de qué cosa? Un juego de roles de cada uno de los integrantes y ya está. Pedro, ¿pero no habías dicho que el juego de roles iba al final? Sí, pero recuerdas también que dijimos que la estructura puede modificarse de acuerdo a tus necesidades.
Bien, las estructuras se modifican de acuerdo a tus necesidades. Quizás si aquí acabas tu Assessment Center, pero tú quieres evaluar más a fondo, no te preocupes, vamos con la siguiente parte. Break y vamos con el otro caso. ¿Sí? Este es otro modelo de caso. Con tu roleplay y todo eso, lo que eso conlleva, ¿no? Y acá tú tienes tus casos, ¿no? Un caso más extenso, si te das cuenta, incidencias del caso, y acá tienes las preguntas al final. Reto individual, reto grupal. Todo esto te lo voy a pasar. Otro caso más para que también lo tengas. Pedro, pero yo ¿de dónde saco mis casos? Mira, lo que pasa es que todos estos casos que yo te los estoy proyectando son casos creados por nosotros, por el equipo, y ya está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que crear tu caso. Es importante que tú sepas crear los casos porque tienen que ser adaptados a tu negocio. No es 100% indispensable. Es muy necesario sí. Pedro, si yo no creo un caso, no puedo hacer por ninguna de las formas un assessment center. No, tampoco es así, ¿no? No nos vayamos al extremo. Sino guíate de uno de los que tienes, de uno de los que te he pasado, de uno de los que puedes encontrar en internet y lo aplicas. Sí, es válido. Pero si tú quieres ver a tu candidato en una situación real de tu propia empresa, crea tu caso. ¿Listo? Dudas, preguntas, consultas y las últimas inquietudes que puedan tener. En el caso de operarios de producción, Daniela, operario de producción, ¿qué deseas medir a los operarios? ¿Qué te gustaría medir en los operarios de producción? ¿Y de qué sector es? Sí, o sea, entiendo que es una empresa industrial, ¿no? Ya, eh, pero ¿qué te gustaría medir? Es que depende mucho de lo que tú quieres medir también. ¿Ah? Bueno, no se olviden, todos los casos tienen que estar relacionados a competencias. Ustedes tienen que medir lo que su perfil de puesto les dice, no lo que Pedro les dice, no lo que su gerente les dice, no lo que a ustedes se les ocurre, es lo que su perfil de puesto dice. Entonces, el perfil de puesto me dice que necesito medir comunicación, mediré comunicación. ¿Desde dónde la mido? Desde la presentación. Por ejemplo, operario de producción, por dar un ejemplo, creería que es así, que necesitan trabajar en equipo. Ok, pones uno de los casos que hemos visto, más o menos, adáptalo a tu empresa, ponle uno de los casos, pones un problema serio para que lo solucionen. Y tú vas a ver cómo se interrelacionan. Y tú vas a ver que te van a, entre ellos mismos, no, tus ideas no sirven, lo que tú dices no vale. Entonces tú dices, uy, una persona así yo no puedo tener en el equipo, ¿ok? Sí, voy apuntando. Ves otra persona que te dice, hey, no, cálmate, mire, yo creo que las ideas de tal persona y las ideas de tal las podemos integrar. ¿Qué les parece? Sí. Ok, es alguien que consensa, es alguien que llega a acuerdo. Yo necesito a alguien así en la empresa. Ok. Depende de lo que tú necesites. ¿Sí? Bueno, señores, hasta acá llegamos, siendo las 9:01 de la noche. Hemos desarrollado en lo que hemos podido, hemos corrido. Hemos tratado de explicar muchas cosas de las assessment. Hay muchas cosas más, indudablemente. Ya no nos dio el tiempo para ver las herramientas de calificación, ya no nos dio el tiempo de ver las herramientas de interpretación, las tablas de consenso de los jurados. Hay muchas cosas más. Hay muchas cosas más que necesitamos aprender
hay que poder validar las competencias del perfil con las competencias del assessment. Eh, hay bastante material que ustedes lo van a tener, que es lo que lo hemos visto, pero hay bastante material más por trabajar, por ahondar, y que yo creo que sería ideal poder hacer. ¿Sí? Sin más preámbulos, me despido. Les agradezco mucho, de verdad que sí. Escriban por favor a Sima, ¿sí? Ah, ya les está poniendo, se les informará a través del grupo de clases, pierdan cuidado, les dice, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias, Stephanie, un gusto. Gracias, Fiorella, ha sido un placer. Cualquier cosa, ya saben, no duden que pueden contar conmigo, me pueden escribir, me pueden encontrar en redes, en Instagram, que paro activo. Ya saben, como Pedro Reina B, a su total disposición. Ha sido un gusto, un placer y será hasta una siguiente oportunidad. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.